Bueno, entonces habíamos llegado al sigma n, que era el operador para cualquier dirección n. Entonces ahora vamos a suponer que estamos en el plano xz. Suponemos que n es un vector de longitud 1. Y entonces si estamos en el plano nz y es de longitud 1, podemos describir las componentes de n como nz igual a coseno de tita, nx igual a seno de tita, y ni directamente va a ser igual a 0. Tita va a ser el ángulo entre el eje z y el eje n, digamos, ¿no? Entonces, si ponemos estos valores acá en sigma n, obtenemos el operador coseno de tita, seno de tita, seno de tita menos coseno de tita. Este es el sigma n. ¿Y cuáles serían entonces los autovectores y los autovalores? Bueno, veamos lo siguiente. Nosotros tenemos coseno de tita, seno de tita, seno de tita menos coseno de tita. Y supongamos que el autovector va a ser de la forma coseno de alfa, seno de alfa, de modo que esto va a tener longitud 1. Entonces esto va a ser igual a algún autovalor por coseno de alfa, seno de alfa. Entonces podemos desarrollar esto, por ejemplo, coseno de tita, coseno de alfa, más seno de tita, seno de alfa. Esto tiene que ser igual a lambda. Esto es la primera componente, lambda coseno de alfa, y el segundo caso va a ser seno de tita, coseno de alfa, menos coseno de tita, seno de alfa, igual a lambda seno de alfa. Bueno, por propiedades trigonométricas, esto que está acá, seno de algo, coseno de algo menos coseno de este mismo algo, seno de este otro algo, esto es una propiedad que nos dice que es seno de tita menos alfa, esto que está acá. Y en el caso coseno, coseno, seno, seno, esto es coseno de tita menos alfa, ¿no? Siempre refiriéndonos a este lado con este lado. Entonces nos queda así las ecuaciones. Lo que podemos hacer es despejar lambda, por ejemplo, de alguno de los dos lados, que simplemente es pasar para el otro lado. Entonces, por ejemplo, despejamos lambda de ahí, y nos queda coseno de tita menos alfa sobre coseno de alfa. Esto lo podemos meter acá. Nos queda seno de tita menos alfa igual a coseno, esto que está acá, coseno de tita menos alfa, coseno de alfa. Este seno de alfa que me quedaba acá. Este coseno de tita menos alfa lo voy a pasar hacia el otro lado. De modo que lo que tenemos es tangente de tita menos alfa igual a tangente de alfa. Por supuesto, podemos aplicar arco tangente de los dos lados, teniendo en cuenta los ángulos en los que nos vamos a mover, unos ángulos donde esto sea permitido en el dominio. Tenemos que tita menos alfa es igual a alfa, o sea que el alfa, si lo pasamos para acá, nos queda 2 alfa es igual a tita sobre 2. Si ponemos esto en cualquiera de las dos de acá arriba, por ejemplo en la primera, coseno de tita menos alfa es tita sobre 2, esto es tita sobre 2, coseno de tita sobre 2 es igual a alfa coseno de tita sobre 2. Es decir, que lambda es igual a 1. O sea que nuestro primer autovalor es 1 con autovector coseno de tita sobre 2 seno de tita sobre 2.
Entonces, obtuvimos un vector coseno de tita sobre 2 seno de tita sobre 2 con autovalor lambda 1 igual a 1. Uno de forma parecida puede obtener el otro autovector, que es menos seno de tita sobre 2 coseno de tita sobre 2, con el autovalor lambda 2 igual a menos 1. Uno puede ver que estos dos son ortogonales, o sea, si uno hace lambda 1, lambda 2, uno puede ver, haciendo coseno de tita sobre 2, seno de tita sobre 2, con menos, más seno de tita sobre 2, coseno de tita sobre 2, esto es 0. Así que son ortogonales. Y bueno, los autovalores son 1 menos 1, que es lo que el aparato nos daba 1 o menos 1, era algo que esperábamos. Y bueno, los estados son estos dos, que lo que viene a escribir es entonces los autovectores del operador sigma n, que venía a dar el vector en el plano zx. Bueno, entonces vamos a tratar de aplicarlo esto. Supongamos que tenemos nuestro aparato A que apunta en el eje Z y preparamos un spin up, un spin hacia arriba, U, y después rotamos A de modo que apunte en el eje N. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de observar sigma n igual más 1? Entonces, de acuerdo con el principio 4, la probabilidad que venía dada por los lambda i y por los vectores a, haciendo el producto interno, entonces la probabilidad de obtener más 1 va a ser producto interno de el estado u con lambda 1 al cuadrado, ¿no? Lo teníamos expresado en multiplicación sin los módulos, pero es lo mismo, el módulo al cuadrado. U era el 1, 0, lambda 1 es el coseno de tita sobre 2, seno de tita sobre 2, y como es el 1, 0, solo nos importa el primer componente, coseno de tita sobre 2, pero está módulo al cuadrado, entonces esto es la probabilidad de que nos dé 1. De la misma forma podemos tener probabilidad menos 1. Acá por supuesto coseno de tita cuadrado sobre 2, esto es positivo. Bueno, P de menos 1 entonces va a ser ahora el estado U, pero ahora con el autovector asociado al menos 1 que es el lambda 2 al cuadrado. En este caso el menos 1 es menos seno de tita sobre 2, que al elevarlo al cuadrado otra vez nos queda positivo, y nos queda seno cuadrado de tita sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo primero es que si sumamos las dos probabilidades nos da 1, ¿no? Coseno de algo al cuadrado más seno de algo al cuadrado nos da 1. Eso significa que cierra con lo que esperábamos, que todas las probabilidades o salga más 1 o salga menos 1, no puede salir cualquier otra cosa. Este resultado entonces tiene que ver con lo que habíamos dicho al principio, que si nosotros teníamos preparado que salga el U y después cambiamos y ponemos el aparato en dirección N, entonces íbamos a tener como promedio, si hacíamos este experimento varias veces, que nos dé coseno de tita. Y ese es lo mismo que nos hubiera pasado en física clásica. Eso que decíamos de si el spin fuera un vector, que no lo era, entonces, y si estaba apuntando hacia arriba, no había ningún problema. Cuando nosotros miramos así iba a dar 0, pero cuando era diagonal, nosotros cuando miramos hacia arriba vamos a medir la componente. Cuando miramos en X y vamos a medir la componente en X. Bueno, acá daba en promedio, y esto está relacionado con la probabilidad que nos está dando coseno y seno. En vez de darnos las componentes, nos da la probabilidad en promedio
eh, que de cada componente, entre comillas, porque acá estamos tomando los distintos estados posibles. Entonces, para entender esto bien hay que calcular lo que se llama el valor promedio o el valor de expectación para un L cualquiera. Esto va a venir dado por la sumatoria de I de los lambda I P lambda I. Entonces esto es una de las posibles fórmulas, no es la única. Entonces para el operador L tenemos este valor de expectación y entonces lo podemos ver en nuestro caso. En nuestro caso para sigma n va a ser el lambda 1, que es más 1, por la probabilidad 1, que es coseno cuadrado de tita sobre 2, más el menos 1 por seno cuadrado de tita sobre 2. Esto nos da coseno cuadrado de tita sobre 2 menos seno cuadrado de tita sobre 2. Por trigonometría, por una propiedad trigonométrica, esto es igual a coseno de tita. Entonces, esto que estaba acá nos estaba diciendo que en promedio el valor constante es coseno de tita, que era lo que esperábamos. Le habíamos dicho que en promedio tenía que dar coseno de tita porque si tomamos lo que pasaba en física clásica, cuando teníamos un vector y queríamos ver las componentes, entonces obteníamos esto mismo. Acá lo tenemos en forma de promedio o valor de expectación. Esto mismo que hicimos se puede hacer en vez de en el plano, se puede hacer en tres dimensiones, tomando por ejemplo las coordenadas esféricas, tomando nz como coseno de tita, nx igual seno de tita coseno de phi y ni igual seno de tita seno de phi, y se pueden obtener también las distintas componentes, eh, los autovectores y los autovalores. Bueno, el principio de spin polarización nos dice que si nosotros tenemos cualquier estado A, que lo escribimos por ejemplo de esta forma, alfa u más alfa d, entonces existe alguna dirección n tal que sigma por n de A es igual a A. Esto quiere decir que para cualquier estado, acá lo llamé A, tomamos cualquier estado, entonces existe alguna orientación tal que el aparato nosotros medimos y va a dar autovalor más 1, ¿no? O sea, cuando midamos con el aparato. Una consecuencia de esto es que no hay ningún estado para el cual los valores de expectación de las tres componentes del spin sea 0. Entonces eso lo podemos ver de la siguiente forma. Como A es un autovector de este operador sigma por n, eso significa, si ya sabemos que va a dar 1, el valor de expectación es 1. Si ahí nos da 1, el valor de expectación de las componentes perpendiculares tiene que ser 0 en el estado A. Entonces, el cuadrado de la suma de los valores tiene que ser 1, es decir, esto vale para cualquier estado. Vamos a tomarlo de esta forma. Valor de expectación al cuadrado de sigma x, sigma y al cuadrado, sigma z al cuadrado. Esto es igual a 1. Entonces, como dijimos antes, entonces lo que no va a poder pasar, no va a haber ningún estado para el cual el valor de expectación de las tres componentes sea igual a 0, y es por eso que acá podemos ver que nos da 1. Entonces esto siempre va a valer tomando en cuenta cualquier estado, vector de estado A. Nosotros tomamos cualquiera, entonces vamos a tener alguna dirección en lo que SA va a ser autovector de este operador y se va a cumplir lo que dijimos.